que es el tacherismo estadounidense, es decir, el reaganismo, Ujú, ¿no? Que se conoce a Reagan como el ujú. padre de la desigualdad. ¿Nos podrías abundar tantito a qué nos referimos con el reaganismo? Sí, bueno, el reaganismo es la implantación de este neoliberalismo salvaje que ha venido apretando las tuercas a la clase trabajadora desde su implantación hasta ahora. Bueno, del reaganismo de esos tiempos viene ese complejo carcelario, ¿no? Que metió a la gente, que empezó a meter a grandes bolsas de población en prisión a raíz de la llamada guerra contra las drogas, que eso podría extenderme en otro libro, y de hecho de la cual tiene mucha culpa Joe Biden. Joe Biden, que nos han querido vender como una figura progresista cuando es una persona que lleva toda su vida en el Congreso y siendo, en el Senado, perdón, y siendo una de las figuras más reaccionarias del Partido Demócrata. Es demócrata como podía ser republicano. Pero bueno, más allá de este apunte, con Reagan hay que decir que esa especie de New Deal que generó ese espejismo, ¿no? Del sueño americano empezó a volverse abajo porque es como si dijéramos empezó a recortar ese contrato social, ¿no? Entre la élite y la masa trabajadora. Desde que él llegó, pues privatización completa, etcétera, privatización progresiva, etcétera, etcétera, recorte de cualquier tipo de sistema social, colchón social, etcétera. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en unos niveles de desigualdad cada vez más crecientes y galopantes, en una merma de la clase media. Hace poco había una encuesta del Pew Research Center que esa no está ni siquiera en el libro. En el libro tengo muchísimos datos sobre esto, ¿no? Todo eh, lo cuantifico, ¿no? Y doy los estudios que muestran, ¿no? Esta radiografía que estoy mostrando, pero hace poco se publicó una en la que definitivamente se enseñaba que la clase media en Estados Unidos ha mermado y no es que fuera hacia la clase superior, ha ido mayoritariamente hacia la clase baja o pobre, ¿no? Em, eh, con cada una, además, con cada una de las crisis, ¿no? La crisis de la vivienda, la crisis eh, la última crisis, ¿no? Derivada de la pandemia, estas desigualdades han ido en aumento y lo único que han servido es para que la élite se enriquezca mucho más, ¿no? Para que se enriquezca mucho más y de una manera muy perversa. En el libro explico eso que se llama, que el fallecido Martin Luther King llamaba socialismo para los ricos, ¿no? Que es como los ricos acaban eh, em, extrayendo, ¿no? La riqueza de la masa poblacional con tretas muy descaradas, ¿no? Haciendo que el Estado acabe pagando socialmente los costos de su explotación de sus trabajadores. Em, Como digo, los niveles de desigualdad han ido en aumento. ¿Y eso en qué se ha traducido? Se traduce una de las, quizá, de las consecuencias que más dice cómo Estados Unidos está en plena decadencia, ¿no? Y ha perdido desde los años 60, es que en los años 60 tenía una de las mayores esperanzas de vida del mundo y ahora esa esperanza de vida está entre igual que naciones en desarrollo, ¿no? Prácticamente la misma que Cuba. Eso, que Cuba, porque ahora me he acordado de que estaba más o menos al mismo nivel, pero hay muchísimas otras naciones y no son naciones avanzadas, europeas, etcétera. Esto se explica por eso, por esos elevados niveles de desigualdad y por también las llamadas, no las hemos comentado, las llamadas muertes de desesperación, que en este país se dan en mayor nivel que en otro avanzado del planeta y que son las derivadas de la sobredosis de opiáceos o sobredosis en general, los suicidios y, y el alcoholismo. Estas son las llamadas muertes por desesperación, que al final eh, lo que son un síntoma más de una enorme masa poblacional que no le ve salida a este sistema y que finalmente acaba con su vida, ¿no? Todo esto, como digo, perfila, ¿no? Una radiografía de lo que es el Estados Unidos actual y que explica cifras como tan chocantes como la que te acabo de decir, ¿no? Cómo se puede pasar en algunas décadas de ser la nación con mayor esperanza de vida del mundo a estar
tener una esperanza de vida similar a la de países en desarrollo. Sabes que cuando veo que los neoliberales les gusta hablar mucho de las macrofinanzas o de la macroeconomía, que Ujú, te dicen, es que California es la locomotora que arrastra toda la economía de Estados Unidos y que su economía, si fuera un solo país, estaría del ujú, tamaño de la economía de Francia, ujú. o O Texas, sí, o te que dicen como tiene una economía la como la quinta de España. economía, ¿no? Te dicen que Sí, es sí. y ves esto, o sea, Ujú, ves, yo, por ejemplo, te digo, he recorrido algunos países de Europa 5 o 6 veces, como en 10 15 años, ujú. o sea, que he podido ver cambios también generacionales. Sí, No he encontrado esto, quizá tú que no, eres de allá, me digas: "Ah, Jesús, es que no fuiste a tal lado", ¿no? Porque luego no, la excusa que me dan: "Es que nomás visitaste las zonas turísticas", pero yo esto no lo he visto en Europa, por lo menos no. en los países de la Unión Europea. No, a ver, hay asentamientos, hay pobreza, etcétera, etcétera. Hay barrios, muy deprimidos, hay barrios muy violentos. Es cierto, eso no es que no exista en Europa, existe, ¿no? Pero el nivel, de personas sin hogar y las condiciones en las que se encuentran, que ves en Estados Unidos, no las encuentras en Europa. Y yo me atrevería a decir que el nivel de miseria prácticamente ni siquiera en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Y más teniendo en cuenta eso, que estamos hablando de la primera economía mundial, ¿no? De que hay muchísimo dinero. Uno de los Yo he hecho muchos trabajos especiales. Uno de los trabajos especiales que a mí más me ha impactado en mi carrera como periodista y sobre todo aquí en Estados Unidos es el especial que hice sobre Skid Row, que para quien no lo sepa es un barrio de homeless que está en pleno corazón de Los Ángeles, con miles de personas, que viven en la calle en unas condiciones deplorables. Para que nos hagamos una idea, tienen que pasar cuadrillas, de municipales para desinfectar esas calles a cada pocos días, porque enseguida se desatan epidemias, ¿no? Cuando estuve allí había una epidemia de tifus, para que nos hagamos una idea. Había, pusieron relativamente con relativamente poco tiempo cuando yo fui, o sea, era relativamente nuevo, habían puesto unos baños, ¿no?, públicos, y aún así, la ratio de baños públicos era menor a la de los campamentos de refugiados, sirios, ¿no?, de la ONU, para que nos hagamos una idea. El nivel o sea, es como si dijéramos, como yo les llamo, los desechados del sistema, ¿no? O sea, son utilizados como auténticas, basuras andantes, que lo único que pueden hacer esas personas es, mm, tener suerte, ¿no? Y que les puedan acoger en los programas que hay de las misiones de la zona, misiones, humanitarias, religiosas de la zona o en algún tipo de proyecto social, ¿no? Que les puedan dar un techo o incluso que les puedan, poner en algún programa de desintoxicación, pero como digo, son mínimos. Para que nos hagamos una idea de la situación, una de las trabajadoras sociales que yo entrevisté me dijo fuera de cámara: yo creo que lo que más mejor define a la sociedad, californiana, ¿no?, y estadounidense, y un poco la hipocresía respecto al trato a quien no tiene nada, ¿no?, en este país, pero bueno, a la vez nos sentimos muy cool, ¿no? Me dijo: "Yo creo que en Los Ángeles hay más, plazas, de refugios para animales abandonados que para personas", ¿no? Em, y a mí me pareció un comentario bastante elocuente. Sabes que hace un par de años fui a dar una conferencia a San Francisco, a la San Francisco que te presumen en Hollywood como la Gran Bahía, como la punta de lanza del Silicon Valley, ¿no? La punta de lanza de la tecnología y de los multimillonarios. Y me impresionó muchísimo ver en el centro de la ciudad, bueno, sabes, como internacionalistas siempre te repiten, el 24 de octubre es el día que los internacionalistas celebran porque ese día se fundó Naciones Unidas en el ta, ta, ta. Ujú, Y ahí vas, ¿no? Por la foto, ¿no? Después de que ujú, terminas tu trabajo, vas a la foto. Recorrer esa calle, esa avenida central en San Francisco fue espeluznante, ujú, porque yo creo que el 90% de la gente que yo me encontré ahí en la calle estaban en el vuelo, en el viaje, en otro ujú, planeta. Y me dio mucha tristeza, me dio mucho pesar. Gente inyectándose ahí en las mm, venas, droga, ujú, y a la luz de las patrullas, ¿no? Las patrullas a cierta distancia,
La verdad es que a mí me pareció un escenario muy apocalíptico. Y después, platicando con un sociólogo, porque fui al ISA, el International Studies Association, que organizan cada año una conferencia allá, y me decía que tenía que ver con la crisis de vivienda y que en la medida que subió el costo de la vivienda, muchos de estos no tuvieron ya para Mm, pagar las hipotecas. Y luego también el tema del healthcare, el Medicare, el Obamacare, que va medio funcionando y no, pero que antes de Obamacare el acceso o la falta de acceso a salubridad, servicios de salubridad, que son carísimos en Estados Unidos, ujú, dice, va, la gente va automedicándose, ¿no? claro. Vas a las farmacias y te vas metiendo lo que vas pudiendo hasta que terminas adicto a una especie, a un tipo de medicamento. Esto es consecuencia del reaganismo. Sí, son niveles de es consecuencia de desmantelar cualquier tipo de estado del bienestar. Si no tienes, sanidad pública y no hay acceso, acabas mal. Si no tienes, ayudas, si te quedas, en paro, suficientemente ayudas con las que poder remontar, acabas mal. La crisis de la vivienda en este país es galopante puesto que es uno de los principales pilares de especulación neoliberal de este país y cada vez se invierte menos en vivienda social, entonces acabas en la calle y acabas mal. También se explica por la deficiente gestión de las enfermedades mentales en este país. En este país se cerraron los centros psiquiátricos, ¿no? Porque había sus razones, ¿no? Una de ellas era que estos centros psiquiátricos, lo hemos visto en muchas ficciones y películas, ¿no? Antiguas, eh, de la época dorada de Hollywood, etcétera, etcétera, se cometían muchísimos abusos, ¿no? Cuando se institucionalizaba a las personas, pero en lugar de reformar ese sistema, se acabó con ese sistema y se apostó por un sálvese quien pueda, ¿no? Porque al final las organizaciones privadas, ONGs, o etcétera, etcétera, que se suponen que tienen que ayudar en esto, no dan abasto, ¿no? O las familias tampoco pueden. Entonces, el no invertir en lo público, ¿no? En lo que pueda ayudar a la sociedad o en lo que te pueda, ¿no? Dar una muleta cuando te caes y necesitas ayuda para levantarte, ha supuesto que mucha gente no se pueda levantar y que acabe así, y que acabe directamente en la calle. Cuanto más aumente la desigualdad y cuanto menos inversión haya en lo público, ¿no? Va a seguir de este modo. Fíjate, que además, es una cosa que no puedes esconder, no pueden esconder, sobre todo si lo ves in situ, ¿no? Como tú lo viste, ¿no? Más allá de eso, pues, de las ficciones y que cada vez que nos enseñen Estados Unidos sea lo bonito, o incluso cuando nos enseñan esto sea de una manera romantizada, ¿no? ¿Cómo era esa película que ganó Oscars, ¿no? Que hablaba de la gente de la gente que no era una señora, ¿cómo es? Creo que fue hace 2 años, que era una señora que no tenía trabajo y iba de trabajo en trabajo. Seguro que tus oyentes, o sea, tu audiencia lo sabe, ¿no? Que iba primero a Amazon, luego iba a otro trabajo y vivía en una caravana, ¿no? Aún así, cuando nos enseñan esa pobreza, nos la enseñan de una manera romantizada, con una especie de que es una libertad de elección, ¿no? De ella misma, ¿no? De que cuando, destrozaron su pequeña comunidad que tenía una fábrica y una mina y su marido se murió, pues ella, eh, un poco porque no quería volver a tener raíces, se dio a la carretera, ¿no? Y iba recorriendo el país buscando los trabajos que le salen. Aún así nos llega de una manera romantizada. No se puede esconder, pero aún así, se intenta. Otra de las cosas chocantes que yo creo que a la gente le va a sorprender es que en este país no hay una cifra oficial de desahucios. Este país que presume de ser el país de las cifras, ¿no? El periodismo de datos, etcétera, etcétera, no tiene una cuantificación federal del número de personas que se quedan sin vivienda en este país. Las cosas que se hacen en base a estimaciones. Una de las mejores estimaciones que hay es de un laboratorio que le llaman, ¿no? De una universidad que lo hace en base a
abogados, ¿no?, que llevan estos casos, a expertos, que lleva todo esto en las cortes, ¿no?, que están diseminadas por el país. Entonces, depende de la localidad o del estado si se publican el número de desahucios que se hacen en el país, pero bueno, muchos se hacen de manera privada y ni te enteras, ¿no? Entonces, ni siquiera podemos poner negro sobre blanco las cifras de la magnitud de la tragedia, ¿no? Que es una de las tragedias que más destapan la crueldad de este neoliberalismo salvaje estadounidense.